Bueno, aquí estoy en Las Batuecas, en el desierto de Las Batuecas, con el padre Ramón, que se ha prestado muy gentilmente para hacer esta entrevista con el fin de llegar a mucha gente que tiene dudas y que se pregunta cosas acerca de la iglesia, de la vida cristiana, de la espiritualidad en general y se encuentra a veces con las respuestas de siempre. Y sé que el padre Ramón tiene mucho para contar y de una manera muy especial, así que le agradezco mucho, padre, que se Muy haya... bien. Me gustaría comenzar preguntándole acerca de la oración, que es uno de los pilares de la espiritualidad. ¿Qué es? ¿Por qué oramos? Bueno, en el mundo cristiano la oración sobre todo siempre se la ha planteado como un diálogo, como un encuentro amoroso. Otra cosa son luego las expresiones orantes, esas expresiones pues más superficiales o de la pedagogía oracional o formas concretas de orar. Pero el núcleo y la esencia de la oración es que estamos ante Dios y que entramos en una relación. No es tanto un ensimismamiento, no es tanto un encuentro meramente consigo mismo, no es un planteamiento en que la persona queda encerrada en sí misma, ¿no? Sino que la persona es consciente de que hay alguien, con mayúsculas, que está ante mí. Puedo dirigirme a ese alguien, es una forma de oración, pero también puedo guardar silencio ante ese alguien y estar receptivo a su presencia. Y eso sería suficiente también para entender qué es oración, porque a veces entendemos la oración como algo que yo hago, como que yo digo, que yo dirijo. Sin embargo, la oración es sobre todo una actitud de receptividad, en la que yo entiendo que el que me tiene que decir algo es Dios. Él es la palabra, Él es el logos, ¿no? Por lo tanto, hay como en el universo entero que nace de Dios, que es creado por Dios, una significación. Y yo me abro a esa significación entendiendo que es una presencia que me ama y se dirige a mí. Y yo me convierto en una especie de receptividad. Esa sería una oración específicamente contemplativa. Entonces lo fundamental es entender eso, que es una relación y por mi parte es ante todo una apertura. Es como que me vacío de mí mismo, yo no aparezco como el protagonista y en ese vaciarme, ese vacío es receptividad. Yo lo que hago en ese vaciarme es recibir a ese Dios que aparece para nosotros como cristianos como una palabra que equilibra mi vida y le da sentido pleno. Estamos acostumbrados normalmente a la oración discursiva, la de pedido. Usted plantea un tipo de oración de receptividad. ¿Cómo sería en la práctica? ¿Cómo haría una persona para entrar en ese tipo de oración que se me antoja que es más profunda? Bueno, es que en esa oración solo se entra cuando la persona percibe el misterio, cuando percibe que lo que le rodea está evocando a un misterio profundo, cuando se deja arrastrar, diríamos, por esa sensación de misterio. Entonces, cuando uno tiene esta percepción, la actitud que inmediatamente viene es la de recibirlo. Es como el que está ante una realidad muy bella, sea una puesta de sol o sea un anochecer estrellado, uno no se está planteando cómo actuar ante eso, sino más bien cómo recibirlo. Entonces, si se tiene la percepción del misterio en la vida, inevitablemente la actitud contemplativa surge de forma espontánea. Porque entonces entiendo de forma instintiva, inmediata, que yo estoy solamente como un receptor. Ahora bien, si no tengo esta percepción, si he quedado circunscrito solamente a una pedagogía activa de la oración, a las enseñanzas, tradicionales, en el peor sentido de tradicionales, pues entonces me quedaré solo en una repetición de oraciones ya aprendidas o en una oración de petición para que Dios me ayude en mis cosas, pero no saldré nunca de ese esquema pedigüeño en el que yo sencillamente funciono más bien como una especie de comprador de un Dios que me va a dar algo que yo pido o que yo voy a hacer una promesa para que Él me dé, es una especie de compraventa, ¿no? ¿Y ese paso cómo se da? Ese salto a la oración de recepción. Si la persona está muy apegada a los placeres de la vida, por llamarlo de alguna forma, si está muy esclavizada de los aspectos más pasajeros de la existencia, la persona nunca dará ese paso.
Por eso los maestros espirituales, San Juan de la Cruz en concreto, lo que aportan siempre es que la persona empiece un camino espiritual dándose cuenta de sus ataduras. Lo que ocurre cuando la persona está atada a cualquier cosa, por santa que esa cosa pueda parecer, si hay una atadura, la persona pierde sensibilidad espiritual. Entonces, al faltar esa sensibilidad, no percibe realmente ese elemento del misterio. Sin embargo, cuando la persona va tomando conciencia de que sus ataduras le están haciendo menos persona y menos humana, empieza a relativizarlas, empieza a dejarlas a un lado y se va despertando una capacidad desconocida, que en realidad estaba tapada, estaba reprimida, estaba sofocada por este mundo de ataduras, y en la medida que la persona va liberándose de esto, se va haciendo consciente más de esa realidad misteriosa de Dios que aparece en toda la realidad, y eso mismo va haciendo que la persona se desate más de aquello que le esclaviza. O sea que en la medida también que la persona se va abriendo a esa presencia religiosa, entonces al mismo tiempo también va siendo liberada. Cuando habla de los placeres, imagino que el que escucha estará pensando en, no sé, no ir más al cine, no disfrutar de una rica comida, no pasarla bien, no entretenerse. ¿A qué se refiere exactamente con ese desapego de los placeres? Sí, a veces se ha planteado desde la religión las cosas un poco de forma extraña, ¿no? Y la gente no las ha comprendido porque los planteamientos a veces son muy negativos, ¿no? Es como si toda la realidad fuera peligrosa o fuera negativa o cualquier placer fuera malo. Entonces hay que rechazarlo para ir a Dios, ¿no? En el fondo esto es una visión dualista que impide también un camino espiritual serio, ¿no? En realidad el apego, la esclavitud a las cosas está más en la actitud de la persona que en las cosas mismas. La realidad es valiosa, Dios lo hizo todo bueno, sin embargo nuestra relación con las cosas, con las personas, con las diversas situaciones es una relación viciada, básicamente porque es egoísta. Cuando yo veo una cosa, yo la utilizo para mi satisfacción. Cuando hay este movimiento egocéntrico, entonces la relación se rompe, porque yo no me relaciono con la otra persona o con esta realidad, sea el cine o cualquier otra posibilidad, como algo bello que puedo disfrutar libremente, sino como algo que utilizo para, por ejemplo, tapar mis vacíos. Claro. Yo puedo ver una película para disfrutar la belleza de una película, o puedo utilizar, diríamos, la película porque ese día estoy completamente aburrido, me encuentro frustrado, me encuentro en una situación difícil y me envicio con esa película o con otras muchas películas o con internet o con libros o con lo que sea. En el fondo es una huida de un estado interior anodino, vacío, negativo, y entonces utilizo las realidades de la vida y especialmente a las personas para cubrir mis vacíos. Eso es lo que se llamaría esclavitud, apego. En el fondo es una inadecuada relación. ¿Esto está en relación con el concepto de pecado? Sí, de alguna forma sí, aunque siempre hay que diferenciarlo, ¿no? O sea, el pecado, hay un pecado moral. En el fondo es el más externo. El pecado moral es cuando yo transgredo una ley que ha sido asumida como una ley moral adecuada. Pues no mentir, no robar, no traicionar a la propia mujer o al propio marido, bien, una serie de normas que son religiosas pero que también son admitidas socialmente. Eso es un pecado moral. Pero el pecado es una realidad bastante más profunda. En realidad el pecado toca al ser humano por dentro, en una realidad que muchas veces se nos escapa. Es un movimiento sobre todo egocéntrico. En el cristianismo tendríamos un poquito, para entender la situación de pecado, tendríamos que entender que es el elemento, la meta de bondad. O sea, si en el cristianismo el ideal fundamental es el amor, y el amor está entendido como unidad, como relación, el pecado sería la división, sería la separación. De hecho, la palabra diablo es una palabra griega, diabolo, es el que divide, el que separa. Entonces, la persona que no está unificada, que está dividida, esa es la raíz de pecado. Lógicamente, de esa división nace una frustración, nace una infelicidad,
una inseguridad malsana que nos lleva luego a cometer pecados morales, porque lógicamente si me encuentro desestabilizado, si no tengo una unión en mí mismo, pues siempre voy a buscar satisfacciones de forma errada, para tapar el vacío que ha generado una situación de división íntima, ¿no? Entonces estamos hablando, una cosa es el pecado moral y otra cosa son las raíces de donde nace ese pecado. San Juan de la Cruz, por ejemplo, lo que intenta es sanar esas raíces de pecado. Nosotros podemos decirle a una persona, bueno, pues no cometas pecados, no seas inmoral, pero con eso no hemos solucionado casi nada. Está bien ser morales. Jesucristo en el Evangelio también alaba a la persona que es moral, pero dice, te falta algo más, no es suficiente con ser moral. Hay que abandonar todo un mundo de percepciones inadecuadas, un mundo de división y de ataduras, que son las raíces de donde surgen luego los pecados externos. ¿Por qué yo ofendo a otras personas? Sino en el fondo porque en mí mismo hay una enorme insatisfacción. Entonces la raíz profunda es la que interesa a los místicos, a los santos, a los maestros. Es ahí donde tenemos que trabajar el asunto, y de ahí que la vía mística, la vía de la interioridad sea tan importante. Y este dilema eterno entre carne y espíritu, entre cuerpo y espíritu, materia y espíritu, que tantas veces se ha pensado que somos un alma dentro de un cuerpo, que tenemos que liberarnos de las ataduras corporales. ¿Cómo es? ¿Es una espiritualidad en el cuerpo, a través del cuerpo? ¿Es una espiritualidad que pretende trascenderlo? Claro, cuando se presenta el cuerpo y el alma, o el espíritu y el cuerpo como una realidad dual, no estamos hablando propiamente de cristianismo, sino estamos hablando de platonismo. En realidad el platonismo es el que plantea ese dualismo, ¿no? Y lo plantea no como dos realidades en el mismo nivel, sino como una realidad superior y otra inferior, que es la tragedia que muchas veces ha pasado al cristianismo por contaminación. Entonces el platonismo lo que plantea es que el elemento del alma es el que proviene de un mundo ideal, de un mundo de ideas, que es el mundo perfecto. Ha sido encarnada en un cuerpo por degradación. El cuerpo en este sentido es una realidad secundaria, es una realidad atrofiada, es una realidad oscura, donde ha sido encarcelada o metida el alma. Y la aspiración, por lo tanto, espiritual es que ese alma llegue a huir de alguna forma al cuerpo. El cuerpo hay que torturarlo, de ahí pues mucha visión ascética, diríamos, de hacer que el cuerpo sea negado en todos sus placeres, con el fin de que el alma pueda al final alejarse de él para volver a ese mundo ideal, a ese mundo de las ideas, a ese mundo perfecto, ¿no? Eso no es una visión cristiana. La visión cristiana parte de una realidad mucho más unitaria. En realidad, si nos acercamos a la visión cristiana desde Cristo mismo, Cristo es el Verbo de Dios encarnado, o sea, es el Hijo de Dios encarnado, es la palabra que se hace carne. Por lo tanto, la carne es un receptáculo en este sentido positivo, o sea, Jesucristo es el Dios encarnado, ¿no? Por lo tanto, toda la espiritualidad cristiana tendría que tener un elemento de encarnación, en el cual yo no evado, no huyo de las realidades materiales, sino que lo que descubro es el misterio de Dios en las realidades materiales, a través de las realidades materiales. Entonces, claro, es una visión opuesta, no es una valoración ni mucho menos negativa. Otra cosa es que el elemento físico, el elemento corporal, el elemento del espacio y del tiempo son elementos en nuestra percepción más externos, pero en realidad la espiritualidad es en el cuerpo. En realidad ni en el cuerpo, sino que el cuerpo también es realidad espiritual. Entonces, en la medida que la persona va avanzando en el camino, va profundizando en el camino espiritual, su cuerpo también está siendo deificado, está siendo transformado, está siendo espiritualizado. O sea que el elemento corporal no es que el alma esté en mi cuerpo, sino que yo soy cuerpo. Y la realidad corporal también ora. Entonces, cuando uno está en oración, no está en oración solo desde la mente, que es lo que aprendemos casi siempre, sino que cuando uno se sienta de forma adecuada, tiene la actitud adecuada, el cuerpo mismo se convierte en oración, se convierte en receptáculo de lo espiritual, se convierte, diríamos, en algo que forma parte del camino también. Y los jóvenes hoy en día, que son aquellos que están empezando a descubrir el placer, a descubrir su cuerpo, a descubrir cómo conocer el mundo a través de sus sentidos, normalmente estas realidades del alma les parecen bastante lejanas. Pero si escuchasen esta visión de la corporalidad, se acercarían, creo yo, mucho más. ¿Cómo ve usted desde su labor cotidiana a los jóvenes
y cómo piensa que podrían estos jóvenes entender de otra manera la espiritualidad como para poder incorporarse a ella con esta nueva visión. Yo pienso que los jóvenes hoy lo tienen un poco difícil, porque en realidad las ofertas que desde la sociedad se les hacen a nivel de atractivos de todo tipo es tan enorme que es muy difícil no quedar enganchado en esas ofertas, ¿no? En el fondo todos somos instintivos, todos tenemos un elemento de instinto que se ve atraer por los elementos del placer, de los objetos de placer. Entonces la sociedad lo que nos ofrece es cantidad de objetos placenteros y agradables. Desde que sale el último móvil que yo quiero comprar y dejar el que tengo, aunque sea todavía muy nuevo, o el último modelo de coche o cualquier otra realidad que aparece como nueva, siempre se nos ha creado en la sociedad, tristemente, una educación de estar a la última, porque eso me ocasiona de alguna forma algún tipo de placer, es la novedad. Siempre la novedad es más placentera que aquello que ya conozco. Entonces esta tendencia la tenemos asumida desde niños y estamos inmersos en una cultura del placer y de las ofertas y de la demanda. Entonces somos mercado. No es que ya el mercado venga a nosotros, sino que nos hemos convertido en mercado y en mercaderes, porque nosotros también compramos lo que el mercader, diríamos, oferta, y le estamos pidiendo que siga ofertando cosas. Somos parte, por lo tanto, de una estructura muy difícil de eliminar. Como encima el joven, sus instintos se van despertando y es más sensible a ellos porque tiene una vitalidad mayor, entonces, diríamos, se juntan las dos cosas y se hace muy difícil que el joven pueda pasar a un nivel espiritual donde se le va a exigir precisamente que empiece a descubrir que ese mundo es relativo, que su instinto es bueno, que el elemento, diríamos, de los instintos, en la medida que van despertándose, son buenos, pero que la dirección a la que se les lleva, a la que la sociedad les lleva, de satisfacción de esos instintos, esa dirección no es la adecuada. Entonces, claro, el joven se tendría que haber obligado a empezar a valorar que sus instintos tienen una dirección inadecuada, pero ¿cómo hacerlo si la oferta que tienen es esa? Tendría que haber alguien que les descubra que hay otro nivel de satisfacción, por llamarlo así, otro gozo, que es muy distinto a ese y mucho más verdadero. Y en la medida que el joven pueda descubrir que hay un elemento que pertenece también a su ser, pero que es más profundo, y que al final le va a dar un gozo mucho más verdadero, entonces en esa medida sí que podrá empezar a decir, prefiero prescindir de esto, porque prescindiendo de esto voy a ser más sensible para descubrir esto otro que es mucho más rico. Claro. Pero si esa oferta no se da, entonces el joven lo tiene muy complicado. Normalmente los jóvenes tienen padres que o bien no practican ningún tipo de actividad religiosa o sí, y a veces suele ser de la automática, digamos, de esta de acudir a misa los domingos, repetir maquinalmente y hasta el siguiente domingo nada. Entonces esta mística que usted propone y de la que habla, veo que está, pero está como oculta, está velada, y normalmente para una persona común y sobre todo los jóvenes les es bastante inaccesible. ¿Cómo podrían ellos tener más a mano o cómo podrían buscar, de qué manera podrían dar con ello? ¿A través de algún libro, a través de algún sitio en particular? En realidad, si la persona, sea joven o no, tiene una intensidad en su búsqueda, el que busca siempre encuentra. Y hay toda una tradición en la misma Iglesia que ha ofertado el camino de la interioridad. En realidad, el camino cristiano es un camino básicamente de interioridad, no de moral. La moral es un aspecto, como digo, que tiene su valor, por supuesto, pero el cristianismo es mucho más que esto. Entonces, en toda la tradición cristiana, en toda la Iglesia, siempre ha habido una tradición de interioridad, de conversión interior, de transformación, desde los santos padres antiguos, desde los ermitaños del desierto, pasando por toda la mística, hasta llegar a esa plenitud de la mística en San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y en toda su tradición la Iglesia tiene esto. Otra cosa es que a veces es triste que tantas personas que han acudido a una parroquia, a una iglesia, que tienen esta vida cristiana tradicional que tú dices, sin embargo, no han encontrado en ese sacerdote o en esos acompañantes o catequistas que están comunicando el mensaje de Jesús, no han encontrado, diríamos, personas que les guíen en un camino de mayor interioridad. En la misma parroquia, la misma iglesia, en sus estructuras muchas veces se ha conformado solamente con que haya un cumplimiento sacramental, un cumplimiento moral, y no ha habido más avance. ¿Qué ocurre? Que cuando ese joven se empieza a hacer algunas preguntas
más importantes, de tipo existencial, de cara a la vida, al sentido de la existencia, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo exista? ¿Para qué existo yo? ¿Solo para satisfacer mis instintos o hay algo más, ¿no? Y a veces hay crisis o situaciones personales que nos llevan a estas preguntas, Claro, a veces en esa iglesia en la que se han acostumbrado más bien a practicar una serie de cosas, casi un poco por obligación, porque los padres lo consideran adecuado, si no se va más allá, el joven al final termina distanciándose. Claro. Porque todos necesitamos encontrar una respuesta que nos salve integralmente. Y no es suficiente con que yo cumpla un mandamiento que al final yo lo veo como externo. Todos necesitamos ser salvados por alguien. Porque todos tenemos la experiencia de oscuridad, la experiencia de muerte, la experiencia de sentirnos solos y olvidados. ¿Quién nos va a salvar? Entonces, claro, aquí es donde está, diríamos, toda una tradición mística cristiana que nos oferta una salvación desde el interior. O sea, Jesús no solamente es una especie de premio que yo recibo después de que he cumplido una serie de mandamientos, sino que es mi centro. Es el Jesús que está dentro de mí, es el Espíritu de Jesús que está dentro de mí y que desde dentro está fluyendo hacia mí. Otra cosa es, si yo estoy atado a tantas cosas, pues no le lograré percibir esa luz que es Cristo. San Juan de la Cruz lo llama luz, ¿no? Esa luz que San Juan de la Cruz dice que siempre está dentro del alma, esa luz que siempre está, pues al final no se infunde, al final no sale, al final no nos afecta. Entonces, en la medida que nosotros, diríamos, anhelamos ser salvados, entonces nos podemos encontrar, diríamos, con una respuesta diferente. Pero si nos quedamos solamente en la respuesta clásica que se nos da solamente de un cumplimiento a nivel externo, pues eso nunca nos va a dar una respuesta verdadera. Por eso muchas personas llegan a romper con el elemento de lo tradicionalmente conveniente y no dan un paso más porque tampoco se han encontrado otra oferta. Me parece muy importante esta traducción que usted está haciendo al siglo XXI, porque usted citaba textos clásicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, y resulta que a veces vienen escritos en un léxico con una jerga muy especial o como si fuera en español antiguo, y me ha pasado, de hecho, hasta con mi hijo, de ofrecerle la lectura y de que diga, la verdad no puedo seguir el párrafo. Por eso me parece muy bien esta traducción. Ahora que hablaba acerca de Jesús, a veces esto de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, normalmente se nombra muchas veces durante una misa o en los encuentros religiosos, pero ¿qué es exactamente y cuál es la diferencia entre la figura del Padre, del Hijo y qué cosa es el Espíritu Santo que parece tan misterioso? El problema lo volvemos a tener con el lenguaje, ¿no? Al fin y al cabo, los dogmas de la Iglesia, y en concreto el dogma trinitario, ha surgido de un ambiente griego, en una mentalidad griega, de una filosofía griega, y ahora nos es muy inasequible el entender, diríamos, esos planteamientos y esos conceptos que son ajenos a nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, el dogma lo que afirma es una realidad muy profunda, que lo hace con esa terminología, ¿no? Y ahora habría que utilizar seguramente otra terminología, otra visión. A veces, a través de ciertas metáforas, podemos entender que todo lo que nace de Dios tiene de alguna forma una participación en ese Espíritu de Dios. Cuando decimos que Dios es Trinidad, estamos diciendo que Dios es relación, que Dios es amor. Entonces, no es un Dios en solitario, sino es un Dios que es amor en sí mismo. Y por lo tanto es pura relación. Las tres personas, el número 3, simboliza la perfección de la relación y por lo tanto es normal que el dogma parta de 3 realidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tuviéramos que hacer una traslación, por ejemplo, a un lenguaje comprensible para hoy, podríamos decir que Dios es el silencio. ¿Por qué? Pues porque a Dios Padre, o sea, Dios Padre sería el silencio, porque Dios Padre es incomprensible, es el misterio más profundo, es ese misterio que nuestro pensamiento no puede captar. Y por lo tanto, para nosotros siempre se queda en el silencio. Sin embargo, ese silencio es un silencio elocuente. Es un silencio del que nace una significación, del que nace una palabra. Y de hecho, la Iglesia siempre ha considerado al Hijo de Dios como la palabra, el verbo que se encarna. Y toda la creación
está realizada en el modelo de la palabra, que es el Hijo. Por lo tanto, ante el silencio aparece un sonido. El Hijo sería el sonido. Y la creación entera que surge del modelo, de ese modelo, es la forma, el tiempo, el espacio, es el sonido. Entonces nos imaginamos un valle solitario, como este valle de Batuecas, nos imaginamos el silencio del valle, y ese es el Padre. Pero en ese silencio suena una campana. Ese es el Hijo. La campana es la forma, la campana es el tiempo, es la carne. El Hijo de Dios que se hace carne, Dios que se hace carne. Por lo tanto, es lo que podemos captar. Pero ese sonido solo existe porque hay silencio. Y si no hubiera silencio, el sonido sería imposible. Por lo tanto, el silencio y sonido están íntimamente relacionados, de tal forma que solo podríamos hablar de silencio elocuente, nunca de silencio puro. En el cristianismo el silencio siempre es elocuente. Y el Espíritu Santo podríamos, por ejemplo, decir que es el espacio vacío. Sin espacio yo jamás escucharé el sonido. El sonido se da, pero solo llega hasta mí porque hay un espacio vacío. Y por eso el elemento de la oración contemplativa, sobre todo, es el espacio vacío que se crea en mí, desde el cual yo escucho el sonido, que es el Hijo. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el que posibilita que el sonido realmente llegue hasta mí. Entonces, el silencio, el sonido y el espacio es una estructura trinitaria. Nosotros luego podemos traducirlo al lenguaje griego, que es donde está hecho el dogma, pero si lo explicamos de esta forma entendemos que la realidad entera es trinitaria y que, por lo tanto, cuando la persona se abre a un camino de espiritualidad, lo que está haciendo es abrirse a un mundo de relación, que es el de Dios mismo. Cuando, por ejemplo, en la teología cristiana, en la Biblia, se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que estamos diciendo es que nosotros también somos trinitarios, que nosotros también formamos parte de esa Trinidad, o sea que somos silencio, que somos palabra y que somos un espacio abierto como receptáculo que permite que ese sonido realmente se expanda en nosotros y más allá. Y cuando hablamos de la gracia divina, que a veces se dice la gracia toca a tal persona y le da la posibilidad de orar con esa profundidad, a otros no. ¿Cómo es esto de la gracia? ¿Es gratuita hacia todos? ¿Se da a todos por igual? ¿Hace preferencias y distinciones? Claro, lo primero que hay que darse cuenta es que en la vida en la que estamos rodeados siempre de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo conquistar, hay un elemento que es más importante que el de la acción personal, que es el gratuito, precisamente el de la gracia. Nosotros hemos venido a este mundo, se nos ha regalado el venir. Este mundo en el que estamos es un regalo, nosotros no lo hemos creado. O sea que cuando nosotros percibimos la realidad, la percibimos básicamente como gracia, aunque muchas veces no la reconozcamos como tal. Pero es un hecho que es una gracia, porque se nos ha dado. Nosotros no hemos construido esta tierra, ni este universo. Hemos venido a él y es como un regalo que está ahí. Entonces, esta es la primera percepción que tenemos que tener, el elemento de que recibimos esa gracia. Por supuesto, el elemento gratuito siempre está ahí, para todos, absolutamente, no se da más a unos que a otros. La gracia siempre está, el elemento, diríamos, el Dios que se da está permanentemente dándose. El asunto es más bien subjetivo, en qué medida yo, diríamos, estoy abierto a recibir esa gracia. Lógicamente, si esa gracia es como la lluvia que cae y que todos la recibimos, y el Evangelio utiliza esta metáfora, Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre justos y pecadores, y hace salir su sol sobre todos, todos recibimos la gracia. Pero hay quien tiene un paraguas, hay quien tiene un impermeable, entonces sencillamente la gracia no la recibe. El impermeable pues son todos ese mundo de pecado del que hablábamos, ese mundo de esclavitud, de apego y de instintos del que me dejo arrastrar. Y me dejo arrastrar de la pasión. Y la pasión es un impermeable. Entonces, ese impermeable impide que yo sea sensible a la lluvia que está cayendo, al sol y a la luz que se me está dando. Pero esa luz y esa agua están cayendo permanentemente. Todos venimos de la gracia, todos vamos hacia la gracia, todos estamos envueltos en un elemento gratuito. De hecho, yo creo que el exceso de actividad, también incluso dentro de la misma Iglesia, lo que está hablando es casi de una falta de reconocimiento de esa gracia.
San Juan de la Cruz, por ejemplo, lo que llega a decir es que sin esa gracia, sin ese amor gratuito, las obras o las acciones que se realicen, al final, aunque sean incluso buenas objetivamente hablando, harán más daño que bien. Porque el único bien viene del amor profundo, que es gratuito. Y cuando el corazón es sanado y madurado en ese fuego de ese amor, todas las obras que nacen de un corazón purificado de esa manera, aunque solo sea una obra en la vida, esa hará mucho más bien que 1000 obras que no nacen de un corazón amoroso sino egoísta. Por eso la acción, las muchas acciones y el querer cambiar el mundo con muchas acciones, sean políticas, sean sociales, sean religiosas o del tipo que sean, si salen de un corazón manchado, esas obras tienen poco alcance. Sin embargo, cuando una sola obra nace de un corazón purificado, por la gracia, esa obra tiene un valor inmenso y transformador como nada en el mundo, ¿no? Padre, le agradezco mucho estas palabras que seguro van a ser muy iluminadoras para todos los que las escuchen y espero podamos volver a conversar sobre temas tan interesantes como estos. Pues muchas gracias a ti, Pablo, por dar esta posibilidad de diálogo en este ambiente de Batuecas. Muchas gracias. Hasta siempre.